El abogado del magnate acababa de salir. Y yo soy Margarita Olivas, la señora de la limpieza de 62 años que se levantó y dijo: «Yo lo defenderé». Ese momento todavía arde en mi memoria como una marca en el alma. El silencio que siguió se sintió como si el mundo hubiera dejado de respirar. Quizás usted esté terminando su jornada, revisando las cámaras o cerrando el edificio mientras el mundo duerme. Dígame, ¿desde dónde está viendo esto y qué hora es ahí? Le prometo que la historia de hoy le llegará al corazón. Mi nombre es Margarita Olivas, pero todos me llaman Mago. Durante 37 años he sido la mujer invisible que mantiene en funcionamiento el prestigioso Bufete Vega y Asociados en el corazón de la Ciudad de México. Todas las mañanas a las 4:30, mientras la ciudad aún sueña, abro esas pesadas puertas de cristal en el Paseo de la Reforma. Mis llaves tintinean, como campanitas de viento en el vestíbulo vacío, el sonido resonando en pisos de mármol que costaron más que la casa de la mayoría de la gente. Uso el mismo uniforme gris deslavado todos los días, la tela gastada en los codos de incontables horas de fregar. El cuello ya está deshilachado, los hilos sueltos como los bordes de mi paciencia. El aroma a limpiador industrial con esencia de limón se ha filtrado en mis poros. Ha sido mi perfume durante décadas, enmascarando el olor de los desórdenes ajenos, de la negligencia ajena. Los licenciados llegan alrededor de las 8, sus zapatos de piel italiana haciendo clic contra mis pisos recién trapeados. Traen sus portafolios de piel fina y sus aires de grandeza, pasando junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario. A veces me pregunto si acaso me ven, o si solo soy otro accesorio al que se han acostumbrado a ignorar. Esa particular mañana de octubre, el ambiente era diferente, espeso de tensión y conversaciones susurradas a puerta cerrada. El cliente más grande del bufete, Héctor Bringas Sotomayor, enfrentaba una investigación federal. Su fortuna, construida sobre décadas de astutas inversiones en el mercado de valores, estaba ahora bajo escrutinio. Se hablaba de activos ocultos, misteriosas transferencias de criptomonedas y cuentas offshore con millones en Bitcoin. El patrimonio neto del hombre se estimaba en más de 3.000 millones de dólares, pero el dinero no puede comprar la inocencia cuando la fiscalía llama a tu puerta. Yo estaba puliendo la mesa de caoba en la sala de conferencias A cuando escuché por primera vez las voces alteradas. A través del cristal esmerilado podía ver sombras moviéndose frenéticamente. Verónica Solís, la abogada litigante estrella del bufete, gesticulaba salvajemente. Su voz se colaba por las paredes como un cuchillo cortando seda. «No voy a arriesgar mi reputación en este desastre», decía. «La evidencia es condenatoria. El rastro documental lleva directamente a él». Continué mi trabajo, el trapo de polvo moviéndose en círculos practicados. 37 años me habían enseñado el arte de la escucha selectiva, pero esta conversación era diferente. Se trataba del señor Bringas, el hombre que siempre había reconocido mi existencia con un cortés asentimiento, que recordaba mi nombre cuando otros olvidaban que yo tenía uno. Verán, Héctor Bringas Sotomayor no era como los otros clientes adinerados. Mientras ellos daban órdenes a gritos y me trataban como personal de servicio, él me hablaba como a un ser humano. La mañana de Navidad de hace 2 años, cuando yo estaba trabajando sola en el edificio vacío, él se detuvo en su oficina para recoger unos archivos. Me encontró comiendo un triste lonche en el escritorio de recepción y discretamente dejó un sobre con mi nombre. Dentro había un bono de 10,000 pesos y una nota escrita a mano. «Gracias por mantener nuestro mundo en marcha, Mago. Feliz Navidad». Ese pequeño gesto de reconocimiento significó más para mí de lo que jamás podría saber. En una vida llena de momentos invisibles, fue un foco de bondad humana. Pero ahora su mundo se desmoronaba y los buitres estaban dando vueltas.
Verónica Solís se preparaba para abandonar el barco, llevándose su reputación y dejando a su cliente ahogarse. La había visto construir su carrera a costa de gente vulnerable, cobrando honorarios astronómicos mientras ofrecía resultados mínimos. Sus horas facturables eran legendarias, su compasión inexistente. Mientras desempolvaba el mismo lugar por tercera vez, no pude evitar pensar en mi propia vida, mis propios sacrificios. ¿Cuántas veces me habían abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Cuántas personas se habían marchado cuando más las necesitaba? Nací como Margarita María Olivas, en un pequeño pueblo cerca de Atlixco, Puebla. Mi papá trabajaba en los muelles, cargando y descargando buques de carga hasta que su espalda colapsó cuando yo tenía 16 años. Mamá recogía ropa para lavar para salir adelante, con las manos ásperas y rojas por el jabón de lejía y el agua caliente. Yo era la mayor de 4 hermanos, lo que significaba que me convertí en la segunda madre cuando los tiempos se pusieron difíciles. A los 18 tenía sueños más grandes de lo que nuestro pequeño pueblo podía contener. Quería ir a la universidad, tal vez convertirme en maestra o enfermera. Pero los sueños no pagan las cuentas, y cuando papá necesitó una cirugía que no podíamos pagar, esos sueños fueron guardados como ropa de invierno en verano. Me mudé a la Ciudad de México con 300 pesos en el bolsillo y una maleta unida con cinta canela. Se suponía que la ciudad era donde los sueños se hacían realidad, donde el trabajo duro era recompensado, donde gente como yo podía hacer algo de sí misma. En cambio, me encontré limpiando edificios de oficinas por la noche, mientras vendía boletos en el Teatro Metropolitan durante el día. Así conocí a Tomás, mi esposo. Trabajaba en seguridad en uno de los edificios que yo limpiaba. Un hombre callado, con ojos gentiles y un acento chilango marcado, me hacía reír incluso cuando me dolían los pies, y la espalda me dolía de estar inclinada sobre escritorios y botes de basura todo el día. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la Catedral Metropolitana. Usé un simple vestido blanco de una tienda de segunda mano, y Tomás se veía apuesto en su único traje bueno. No podíamos pagar una luna de miel, pero éramos felices. Jóvenes y tontos y desesperadamente enamorados, pensábamos que nuestro amor podía conquistar cualquier cosa. Nuestra hija Susana nació 2 años después. Dulce Susana con los ojos de su padre y mi barbilla terca. Recuerdo haberla sostenido por primera vez, prometiéndole que tendría todo lo que yo nunca tuve. Iría a la universidad. Tendría opciones. Nunca limpiaría el desorden de nadie más que el suyo propio. Pero la vida tiene una manera de convertir en mentirosos a las promesas mejor intencionadas. Tomás murió cuando Susana tenía solo 12 años. Un ataque al corazón a los 42, repentino, cruel y final. Un minuto se reía de algo en la televisión. Al siguiente se había ido. Los costos del funeral devoraron nuestros escasos ahorros como el fuego al papel. El dinero del seguro apenas cubrió 3 meses de renta. Fue entonces cuando acepté el trabajo en Bufete Vega y Asociados. Mejor paga, horario estable y prestaciones médicas que mantendrían a Susana sana y en la escuela. Me dije a mí misma que era temporal, solo hasta que pudiera volver a ponerme de pie. Temporal se volvió permanente, y permanente se volvió décadas. Me perdí la primera obra de teatro escolar de Susana porque el señor Vega Senior necesitaba que las salas de conferencias estuvieran impecables para una reunión de emergencia. Me perdí su graduación porque los socios estaban organizando una celebración por conseguir un cliente importante que valía millones en ingresos. Me perdí su boda porque la oficina se estaba preparando para una fusión que generaría cientos de millones en honorarios. Siempre las prioridades de otra persona iban primero. Siempre las necesidades de otra persona triunfaban sobre las mías. Y lentamente, en silencio,
comencé a desaparecer. No solo de la vida de mi hija, sino de la mía propia. Susana creció, se mudó a Tijuana, formó su propia familia. Llama todos los domingos. Nuestras conversaciones son corteses pero distantes. Ella pregunta por mi salud. Yo pregunto por los nietos que solo he conocido a través de fotografías. Bailamos alrededor del elefante en el salón. Todos esos momentos en que elegí el trabajo antes que a ella. Todas esas veces en que no estuve allí cuando me necesitaba. Podrías haber dicho que no, mamá, me dijo una vez durante una conversación particularmente honesta. Podrías haber elegido de manera diferente. Pero ella no entendía. Cuando eres pobre, cuando estás sola, cuando eres responsable de mantener un techo sobre la cabeza de tu hijo, el no se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Cada turno de limpieza era el dinero del almuerzo de Susana. Cada momento perdido era su seguridad futura. Cambié mi presencia por su prosperidad, y la culpa de ese intercambio me ha perseguido desde entonces. En Bufete Vega y Asociados me convertí en parte de la infraestructura, como la plomería o la electricidad, esencial pero invisible. Los licenciados discutían sus casos más delicados frente a mí como si fuera sorda y muda. Asuntos extramaritales, sobornos, encubrimientos, manipulaciones financieras por valor de millones. Lo escuché todo mientras vaciaba sus cestos de basura y limpiaba sus escritorios. Los licenciados jóvenes eran los peores. Recién salidos de la Facultad de Derecho con su sentido de superioridad intacto, trataban al personal de apoyo como si fueran sirvientes. Pedidos de café ladrados sin un por favor o un gracias. Desórdenes dejados deliberadamente para que alguien más limpiara. Comentarios sarcásticos sobre la ayuda, cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Asegúrate de que el baño esté impecable, espetaba el licenciado Rivas. Los clientes pagan demasiado para ver restos de jabón en los espejos. La licenciada Navarro era peor. Ella deliberadamente tiraba papeles de su escritorio. Luego, me miraba recogerlos con una sonrisa sarcástica en su rostro, perfectamente maquillado. Una vez, me acusó de robar su costosa pluma estilográfica, armando un gran escándalo frente a los otros socios. La pluma fue encontrada más tarde en su maletín, pero nunca llegó una disculpa. Solo un gesto de desdén y un comentario mascullado sobre esta gente que no sabe cuál es su lugar. Pero la humillación que me dolió más sucedió hace 3 inviernos. El bufete organizaba su fiesta anual de fin de año, un evento lujoso en la sala de conferencias principal. Comida de catering, barra libre, bonos anunciados con gran fanfarria. Yo estaba trabajando tarde esa noche, limpiando después de la celebración a la que no fui invitada. Verónica Solís me encontró en la cocina, cargando vasos sucios en el lavavajillas. Claramente había bebido demasiado champán, su compostura profesional deslizándose como una máscara que se afloja. «¿Sabes, mago?», dijo apoyándose en el marco de la puerta con calculada naturalidad. «Siempre me he preguntado cómo debe ser tener necesidades tan simples. Ninguna ambición más allá de un cheque, ningún sueño más allá del mañana». Sus palabras cayeron como golpes físicos, pero lo que dolió más fue la risa que siguió de sus colegas que se habían reunido para ver el espectáculo. Mi dolor era su entretenimiento, mi dignidad su burla. Esa noche volví a mi pequeño departamento en Iztapalapa y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Miré a mi alrededor, mi vida, los muebles de segunda mano y la foto de Susana que tenía 3 años de antigüedad, la pila de cuentas en la mesa de mi cocina y las recetas médicas que no podía pagar. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había aceptado que esto era todo lo que merecía? La llamada de atención llegó gradualmente, como el amanecer que se arrastra por un cielo oscuro. Pequeñas indignidades que se acumulaban hasta formar una montaña que no podía ignorar. Ser excluida de las reuniones de personal donde mi aporte podría realmente importar.
que mi horario cambiara sin consultarme, mi tiempo tratado como si perteneciera a todos menos a mí. Ver a personas más jóvenes y menos experimentadas ser ascendidas mientras yo permanecía invisible en mi uniforme gris. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Había estado luchando contra una tos persistente durante semanas, probablemente neumonía, pero no podía permitirme tomarme un tiempo libre para una visita al médico. Mis días de enfermedad se habían agotado cuidando a la señora Rodríguez, mi vecina, cuando su esposo tuvo un derrame cerebral. Ella no tenía familia, nadie más que la ayudara, así que tomé tiempo de mis vacaciones que había estado ahorrando para una visita a Susana. Una mañana particularmente mala, estaba limpiando la sala de conferencias de los socios principales cuando un ataque de tos me dobló. No podía recuperar el aliento. No podía detener los espasmos dolorosos que se sentían como si mis pulmones intentaran escapar de mi pecho. El socio Davidson me encontró allí, jadeando y sudando, agarrada al borde de la mesa de caoba para apoyarme. ¿Eres contagiosa?, fue su primera pregunta. No. ¿Estás bien? ¿O necesitas ayuda? Solo preocupación por su propia salud y la de sus preciados clientes. Cuando negué con la cabeza, incapaz de hablar debido a la tos, frunció el ceño. Bueno, ¿puedes terminar de limpiar? Tenemos una reunión importante en 1 hora, y esta sala necesita estar perfecta. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No se hizo añicos, sino que se agrietó, como el hielo bajo presión, creando fisuras que eventualmente destrozarían todo. Terminé de limpiar esa habitación, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en 37 años, comencé a prestar atención a las conversaciones que me habían enseñado a ignorar. Las discusiones casuales sobre inversiones de millones, fusiones de miles de millones de dólares, carteras de criptomonedas que valían más que el Producto Interno Bruto de países enteros. Esta gente tenía activos que yo ni siquiera podía comprender. Solo la cartera de Héctor Bringas incluía acciones en empresas que dominaban el índice bursátil, propiedades inmobiliarias en 3 continentes y suficiente Bitcoin para convertirlo en uno de los mayores tenedores individuales del mundo. Los clientes del bufete discutían rutinariamente tasas de interés, pagos de dividendos y ganancias de capital en cantidades que hacían que mi salario anual pareciera calderilla. Sin embargo, discutían por la cobertura de mi seguro médico. Se quejaban del costo de mi aumento anual del 2%. Trataban mi tiempo, mi vida, como si no tuviera valor más allá de su conveniencia inmediata. La revelación fue aplastante y liberadora al mismo tiempo. Aplastante porque confirmó lo poco que importaba en su mundo. Liberadora porque finalmente me dio permiso para dejar de preocuparme por su opinión sobre mí. Empecé con cosas pequeñas. Cuando la licenciada Navarro dejó otro montón de papeles deliberadamente desordenado para que yo lo organizara, los dejé allí. Cuando Rivas exigió que me quedara tarde para limpiar después de su cena privada con un cliente, le recordé que las horas extras requerían aviso previo. Cuando la fiesta de fin de año volvió, no trabajé esa noche. Me fui a casa, pedí comida china a domicilio y vi películas antiguas hasta que me quedé dormida en mi sillón. Cada pequeño acto de desafío se sintió como recuperar un pedazo de mí misma, como encontrar fragmentos de la mujer que solía ser esparcidos a lo largo de las décadas de servidumbre. Pero el verdadero despertar llegó cuando descubrí lo que había pasado con mi pensión. Había estado contribuyendo al plan de jubilación del bufete durante 37 años, apartando fielmente dinero de cada cheque para un futuro que parecía cada vez más incierto. Los estados de cuenta llegaban trimestralmente, mostrando un crecimiento constante que debería haber resultado en un fondo de jubilación cómodo. Pero cuando finalmente me senté con la representante de recursos humanos para discutir mis opciones, los números no cuadraron.
Mi pensión había sido invertida principalmente en acciones de la compañía, que habían tenido un mal desempeño durante la última década. Peor aún, había tarifas de gestión sobre las que nunca me habían informado, costos administrativos que habían estado carcomiendo mis contribuciones como termitas en la madera. Por supuesto, usted entiende que las condiciones del mercado afectan todas las inversiones, explicó la gerente de RRHH, con la paciencia didáctica de alguien que entrega malas noticias a gente estúpida. Su fondo, en realidad, ha superado a carteras similares si se tiene en cuenta la volatilidad del sector y los gastos de gestión. En términos más simples, 37 años de contribuciones habían resultado en una pensión que podría cubrir los gastos básicos durante 5 años, si tenía suerte. 5 años de presupuestos cuidadosos, sin emergencias, sin facturas médicas inesperadas, sin vida en absoluto. El sueño mexicano resultó ser justo eso, un sueño. Y yo había estado caminando dormida a través del mío durante décadas. Esa noche llamé a Susana por primera vez en meses. No nuestra conversación habitual de domingo, sino una llamada real. Una madre que se comunica con su hija, no por obligación, sino por necesidad. Susana, dije con la voz temblorosa, creo que he cometido algunos errores terribles. Ella escuchó mientras le contaba sobre la pensión, sobre los años de momentos perdidos, sobre la lenta erosión de mi dignidad y autoestima. Ella lloró. Y yo lloré, y por primera vez en años realmente estábamos hablando la una con la otra. Ven a Tijuana, mamá, dijo. Ven a vivir con nosotros. A los niños les encantaría tener a su abuela cerca, y Mark ha estado diciendo que necesitamos a alguien que ayude con el cuidado después de la escuela. Pero incluso cuando una parte de mí anhelaba esa conexión, otra parte se rebeló. Había pasado tantos años definiéndome a través del servicio a los demás. Estaba lista para convertirme en la abuela servicial, la solución conveniente para el cuidado de los niños, la mujer cuyo valor se medía por su utilidad. Déjame pensarlo, dije, lo que ambas sabíamos que significaba no. Después de esa conversación, algo cambió en mi relación con el trabajo. Comencé a ver a Bufete Vega y Asociados no como mi empleador, sino como mi adversario. Cada desaire, cada desprecio, cada momento de crueldad casual se convirtió en evidencia en un caso que estaba construyendo contra ellos en mi mente. Comencé a llevar un diario, anotando las cosas que presenciaba, las conversaciones que escuchaba, los patrones de comportamiento que revelaban el verdadero carácter del bufete. Al principio no tenía ningún propósito específico, solo tener un registro, probarme a mí misma que estas cosas realmente sucedieron. Las entradas comenzaron simplemente. 15 de octubre. El socio Davidson me pidió que trabajara el sábado sin pago de horas extra. Dijo que era por el bien del bufete. 22 de octubre. Verónica Solís dejó una taza de café en el suelo deliberadamente después de que le pedí que no pusiera tazas en la alfombra. Cuando no la limpié de inmediato, se quejó a la gerencia sobre mi problema de actitud. 3 de noviembre. Escuché una conversación sobre facturar al cliente por una investigación que nunca se realizó. Cargos fraudulentos totales, $47,000. Esa última entrada me detuvo en seco. La leí de nuevo, asegurándome de haber escuchado correctamente, pero ahí estaba, claro como el día. El bufete estaba facturando a los clientes por trabajo que no existía, inflando sus horas para aumentar las ganancias, tratando la confianza de sus clientes como solo otra fuente de ingresos. Durante las semanas siguientes, comencé a prestar más atención a estas conversaciones. Los abogados hablaban libremente frente a mí, confiados en mi invisibilidad, y lo que escuché me revolvió el estómago. Documentos falsificados, evidencia suprimida, conflictos de interés que ponían el bienestar del cliente en segundo lugar frente a las ganancias del bufete. Pero era Héctor Bringas quien ocupaba mis pensamientos más a menudo.
A diferencia de los demás, él nunca me había tratado como invisible. Sabía mi nombre, preguntaba por mi salud, recordaba detalles sobre mi vida que otros olvidaban inmediatamente. Cuando otros clientes exigían perfección al personal de servicio, él me daba las gracias. Su caso también era diferente. Si bien los otros clientes del bufete a menudo eran culpables de los crímenes de los que se les acusaba, Héctor estaba siendo incriminado. Había escuchado suficientes conversaciones, visto suficientes documentos siendo triturados, presenciado suficientes llamadas telefónicas nerviosas para reconstruir la verdad. El caso del gobierno contra él se construyó sobre evidencia falsificada proporcionada por su ex socio comercial, Marcus Webb. Webb había estado malversando dinero de sus empresas conjuntas durante años, utilizando las cuentas de inversión de Héctor para ocultar los fondos robados, para luego desaparecer cuando comenzó la investigación federal. El bufete lo sabía. Verónica Solís había descubierto evidencia del fraude de Webb hacía meses, pero en lugar de presentarla para limpiar el nombre de su cliente, la había enterrado. Webb le había prometido un puesto lucrativo en su nueva empresa si Héctor era condenado y enviado a prisión. El conflicto de intereses era asombroso, la traición absoluta. Pero ¿quién creería a una conserje? ¿Quién escucharía a alguien como yo? Esa pregunta me persiguió durante las largas noches de invierno mientras trapeaba pisos y vaciaba botes de basura, rodeada de la evidencia de corrupción que nadie me permitiría presentar. Me sentía como un testigo de la historia sin voz para contar el relato. El punto de inflexión llegó una amarga mañana de febrero. Llegué al trabajo y encontré patrullas de policía afuera del edificio, sus luces rojas y azules pintando el amanecer gris con colores de carnaval. Agentes federales ya estaban adentro, ejecutando órdenes judiciales, empacando documentos, tratando las prestigiosas oficinas como una escena del crimen, que supuse lo eran. Héctor estaba sentado en la sala de conferencias A, con las manos cruzadas tranquilamente en su regazo, mientras Verónica Solís caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. A través del cristal podía verla gesticular frenéticamente, su compostura finalmente resquebrajándose bajo presión. La evidencia en su contra es abrumadora, decía. Registros bancarios, transacciones de criptomonedas, testimonio de testigos, todo apunta a su culpabilidad. Pero sabes que yo no hice esto, replicó Héctor en voz baja. ¿Tienes pruebas de que Webb fue el que... Lo que tengo, interrumpió Verónica, es una carrera que proteger, y no permitiré que tu desastre destruya todo lo que he construido. Fue entonces cuando lo hizo, justo allí, delante de él, delante de los agentes federales, delante de mí parada congelada en la puerta con mis artículos de limpieza. Ella renunció. No puedo representar a alguien en quien no creo, anunció a la sala. Señor Bringas, tendrá que encontrar otro abogado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor se sentó aturdido, abandonado por la persona que había prometido defenderlo. Los agentes federales parecían satisfechos, sabiendo que sin una representación adecuada, su caso sería mucho más fácil de ganar. Y yo estaba allí, invisible como siempre, sosteniendo la verdad que podría salvarlo. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario, algo que todavía no puedo explicar completamente, ni siquiera a mí misma. Cada humillación que había soportado, cada desaire que había tragado, cada momento en que fui tratada como menos que humana, de repente cristalizó en un momento de pura claridad. Yo lo defenderé. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro tuviera tiempo de detenerlas. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí, como si me estuvieran viendo por primera vez. «Disculpe», dijo el agente Martínez, su voz mezclando confusión con molestia. «Dije que yo lo defenderé». Mi voz era más fuerte ahora, más segura. Sé lo que realmente pasó. Tengo evidencia.
Verónica Solís se rió, un sonido agudo y amargo que cortó la tensión. Usted es una conserje, ni siquiera tiene el certificado de preparatoria. Pero Héctor me estaba mirando con algo que nunca antes había visto dirigido hacia mí: esperanza. ¿Qué clase de evidencia?, preguntó el agente Martínez, su entrenamiento superando su escepticismo. Pensé en mi diario, en las conversaciones que había escuchado, en los documentos que había visto siendo triturados y las llamadas telefónicas realizadas cuando los abogados pensaban que nadie estaba escuchando. Pensé en 37 años de ser invisible, de ser tratada como si no importara, de ver a personas poderosas destruir vidas por lucro. La clase de evidencia que probará su inocencia, dije simplemente. Lo que sucedió después cambió todo. No solo para Héctor, sino para mí. Por primera vez en mi vida adulta, la gente realmente estaba escuchando lo que tenía que decir. El agente Martínez me pidió que me sentara, que contara mi historia desde el principio, y lo hice. Le conté sobre las conversaciones que había escuchado entre Verónica Solís y Marcus Webb, sobre los documentos que había recuperado de los botes de basura y vuelto a armar, sobre las llamadas telefónicas que presencié donde se discutía y destruía la evidencia. ¿Por qué no se presentó antes?, preguntó. La pregunta quedó en el aire como humo. ¿Por qué no lo había hecho? Miedo, principalmente. Miedo de no ser creída, de perder mi trabajo, de ser despedida como solo otra empleada descontenta. Pero también algo más profundo. Toda una vida oyendo que mi voz no importaba, que mis observaciones no eran importantes, que debía mantenerme en mi lugar y ocuparme de mis propios asuntos. Porque nadie escucha a la gente como yo, respondí honestamente. Hasta hoy. El nuevo equipo legal de Héctor, designado por el tribunal pero competente, se asombró de lo que yo había documentado. Las entradas de mi diario proporcionaron sellos de tiempo para conversaciones que contradecían los registros oficiales del bufete. Los documentos que reconstruí mostraron un patrón de destrucción de evidencia que señalaba directamente la colusión de Verónica Solís con Marcus Webb. Pero la evidencia más condenatoria provino de una fuente inesperada: el propio sistema de seguridad del bufete. Como conserje del edificio, tenía acceso a áreas que otros no tenían, incluida la oficina de seguridad donde se almacenaban las grabaciones de respaldo. Mientras los abogados del bufete habían destruido las grabaciones oficiales de ciertas reuniones, habían olvidado los discos de respaldo que se creaban automáticamente y se almacenaban en una caja fuerte ignífuga. Esas grabaciones capturaron las conversaciones de Verónica Solís con Webb con asombroso detalle. Planes para incriminar a Héctor, acuerdos para repartir el dinero robado, incluso discusiones sobre cómo eliminar a cualquier testigo que pudiera interferir con su plan. El caso que había parecido hermético contra Héctor comenzó a desmoronarse como un suéter barato. Webb fue arrestado en las Islas Caimán, tratando de huir con casi $200 millones en criptomonedas robadas. Verónica Solís fue acusada de fraude, obstrucción de la justicia y conspiración. Y Héctor Bringas fue exonerado por completo. Los medios lo llamaron la justicia de la conserje, la historia de cómo una mujer invisible derribó un imperio legal corrupto. Los reporteros acamparon frente a mi pequeño departamento en Iztapalapa, queriendo saber cómo se sentía ser una heroína. Pero yo no me sentía como una heroína. Me sentía como alguien que finalmente había encontrado su voz. El juicio se convirtió en una sensación. Aquí estaba David contra Goliat con un giro. David era una mujer de 62 años con un uniforme gris que había pasado décadas trapeando pisos y vaciando botes de basura. La galería estaba llena todos los días. La gente venía a ver a la mujer que se había enfrentado al sistema legal y había ganado. El equipo de defensa de Verónica Solís intentó desacreditarme, por supuesto. Me pintaron como una empleada amargada que buscaba venganza,
una testigo poco confiable, sin formación legal y con cuentas pendientes. Cuestionaron mi memoria, mis motivos, mi derecho a estar incluso en su tribunal. Pero la evidencia habló por sí misma. Documento tras documento, grabación tras grabación, un rastro documental que ni siquiera los abogados más caros pudieron explicar. Cuando subí al estrado, la sala de audiencias se quedó en silencio. Todos esos años de ser ignorada me habían enseñado algo valioso. Cómo observar, cómo escuchar, cómo recordar detalles que otros pasaban por alto. Señora Olivas, dijo el fiscal gentilmente, ¿puede decirle al tribunal por qué decidió presentarse? Miré a la galería abarrotada, a Héctor sentado con su familia, a los reporteros garabateando notas, a Verónica Solís evitando mi mirada. ¿Por qué? Dije, mi voz llegando a cada rincón de esa sala. 37 años de ser invisible me enseñaron que a veces las cosas más importantes están ocultas a plena vista. Y a veces las personas que nadie espera que hablen son las que tienen las cosas más importantes que decir. El veredicto fue unánime. Verónica Solís fue sentenciada a 15 años en prisión federal. Marcus Webb recibió 25. El bufete Vega y Asociados fue disuelto, sus activos liquidados para compensar a los clientes que habían defraudado a lo largo de los años. Pero para mí, la verdadera victoria no fue en la sala del tribunal, fue en las consecuencias, cuando todo se calmó y la vida volvió a ser algo parecido a la normalidad. Héctor pagó el vuelo de Susana desde Tijuana para que pudiera asistir al juicio. Verla en esa sala, verla radiante de orgullo mientras su madre testificaba, fue mejor que cualquier victoria legal. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», dijo después, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías». El acuerdo civil del bufete fue sustancial. Compensación por 37 años de presenciar sus crímenes, por el valor de hablar cuando más importaba. Suficiente dinero para asegurar una jubilación cómoda, para visitar a mis nietos cuando quisiera, para finalmente ver el mundo más allá de los edificios de oficinas y los cubos de trapeadores. Pero el dinero no fue lo más valioso que recibí de esta experiencia. Encontré mi voz, después de décadas de silencio, de tragar humillaciones, de aceptar que mis pensamientos y sentimientos no importaban, aprendí que sí importaban. No porque alguien me diera permiso para hablar, sino porque finalmente me di a mí misma permiso para ser escuchada. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. 62 años de condicionamiento no desaparecen con un solo momento de coraje. Todavía había días en los que me sorprendía pidiendo disculpas por ocupar espacio, cuando sentía el viejo impulso familiar de hacerme más pequeña, menos notable, menos problemática. Pero esos momentos se hicieron cada vez menos frecuentes. Cada vez que alguien intentaba ignorarme, cada vez que alguien asumía que no entendía o no importaba, recordaba esa sala del tribunal, ese momento en que mi voz tuvo peso, cuando mi verdad lo cambió todo. Me mudé de mi pequeño departamento en Iztapalapa a un cómodo condominio en la colonia Condesa, lo suficientemente cerca de la ciudad como para visitar el viejo vecindario cuando me invadía la nostalgia, lo suficientemente lejos como para no tener que revivir los recuerdos dolorosos todos los días. La primera mañana en mi nuevo hogar, me paré en el balcón con una taza de café de verdad, no el instantáneo barato que había estado bebiendo durante años, y observé el amanecer pintar de oro el horizonte. Por primera vez en décadas, no tenía ningún sitio a donde ir, ningún piso que trapear, ninguna basura que vaciar, ningún desorden ajeno que limpiar. El silencio fue aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Llamé a Susana esa mañana no porque fuera domingo y ese fuera nuestro horario programado, sino porque quería escuchar su voz. «He estado pensando», le dije, «sobre tu oferta, sobre Tijuana». «Oh, mamá», dijo,
y pude escuchar la esperanza colándose en su voz. «No estoy lista para mudarme contigo», dije rápidamente. «Pero tal vez podría visitarte. Quizás podríamos pasar tiempo de verdad juntas. Me gustaría conocer a mis nietos y creo que finalmente estoy lista para aprender a ser abuela en lugar de solo proveedora». Ella lloró entonces y yo también. Pero fueron lágrimas buenas, lágrimas sanadoras. La visita a Tijuana duró 2 meses. Conocí a mis nietos apropiadamente por primera vez. Sara, que tenía 7 años y mi barbilla terca, y Miguel, que tenía 5, y los ojos gentiles de su abuelo. Eran tímidos al principio, pero los niños tienen una manera de ver a través de las diferencias superficiales hasta el corazón que hay debajo. Sara me preguntó por qué nunca había visitado antes, y luché por encontrar una manera apropiada para su edad de explicar décadas de prioridades equivocadas y luchas financieras. Estaba trabajando, dije finalmente, cuidando a otras personas, pero olvidando cuidarme a mí misma y a las personas que realmente importaban. ¿Ya terminaste de trabajar?, preguntó Miguel. «El tipo de trabajo antiguo, sí», dije, «pero ahora estoy comenzando un nuevo tipo de trabajo. Cuidar de la familia, cuidar de mí misma, aprender a ser feliz». Cuando regresé a la Ciudad de México, era diferente. No solo por el dinero o la fama del juicio, sino porque había recordado quién era antes de volverme invisible. Era Margarita María Olivas, hija de obreros de los muelles y lavanderas, madre y abuela, sobreviviente y luchadora. Lo primero que hice fue visitar a la señora Rodríguez, mi vecina anciana que había estado luchando desde la muerte de su esposo. Esta vez, sin embargo, vine no como alguien que sacrifica sus propias necesidades para ayudar a los demás, sino como alguien con los recursos y la libertad de elegir cómo gastar su tiempo y energía. «Mago», dijo cuando abrió la puerta, su rostro envejecido iluminándose con sorpresa. «Escuché sobre el juicio en las noticias. Siempre supe que eras especial. Pasamos la tarde revisando los papeles de su esposo, organizando las facturas médicas y las reclamaciones de seguros que la habían estado abrumando. Pero en lugar de apresurarme en la tarea para poder llegar a mi próxima obligación, nos tomamos nuestro tiempo. Hablamos de su esposo, de mi Tomás, de los extraños giros que toma la vida y la fuerza que encontramos cuando más la necesitamos. Esa noche me senté en mi nueva sala rodeada del lujo que nunca imaginé que podría pagar, pero me encontré pensando en algo que Verónica Solís había dicho durante su declaración. «Ustedes», se había burlado, «creen que solo porque han sufrido eso los hace nobles, pero el sufrimiento no los hace especiales, solo los vuelve amargados». En ese momento sus palabras me habían picado, pero ahora entendí que estaba equivocada y acertada a la vez. El sufrimiento por sí solo no hace noble a nadie. Muchas personas se vuelven amargas y crueles en respuesta al dolor. Pero el sufrimiento combinado con la elección, con la decisión de permanecer humana frente a la inhumanidad, con el coraje de hablar cuando importa, eso sí crea algo especial. No nobleza, exactamente, algo más simple y profundo. Autenticidad. Durante 37 años había usado una máscara de sumisión, estando de acuerdo con personas que me despreciaban, aceptando un trato que me disminuía, pidiendo disculpas por existir en espacios donde mi presencia era inconveniente. La máscara se había vuelto tan familiar que había olvidado que no era mi verdadero rostro. Pero cuando me levanté en esa sala de conferencias, cuando dije, «Yo lo defenderé», la máscara finalmente se deslizó. Lo que quedó no era perfecto, ni pulido, ni particularmente impresionante. Era simplemente real. Los compromisos de oratoria comenzaron unos meses después de que terminó el juicio. Organizaciones laborales, grupos de mujeres, centros comunitarios, todos querían escuchar a la conserje que había derribado un bufete de abogados corrupto. Al principio, estaba aterrorizada. Hablar en público nunca había sido parte de mis habilidades, y la idea de pararme frente a multitudes de extraños,
parecía imposible. Pero el primer discurso cambió mi perspectiva por completo. Fue en un centro comunitario en el barrio Bravo de Tepito, hablando con un grupo de mujeres que trabajaban en industrias de servicios, limpieza de hoteles, limpieza de oficinas, cuidado de salud a domicilio. Mujeres que entendían lo que significaba ser invisible, que sus voces fueran desestimadas, ser tratadas como menos que humanas por personas que no podían funcionar sin su trabajo. Miré sus rostros y me vi reflejada, ojos cansados, manos desgastadas por el trabajo, hombros doblados bajo el peso de las expectativas de otras personas. Pero también vi algo más, una chispa de reconocimiento, una sensación de que tal vez sus historias también importaban. No estoy aquí para decirles cómo vivir sus vidas. Comencé, mi voz temblorosa pero fortaleciéndose con cada palabra. Estoy aquí para decirles que sus vidas tienen valor, incluso cuando la gente a su alrededor actúa como si no lo tuvieran. Estoy aquí para decirles que su voz importa, incluso cuando nadie parece estar escuchando. La respuesta fue abrumadora. Las mujeres se acercaron después para compartir sus propias historias de trabajo invisible, de sueños postergados, de voces silenciadas por las circunstancias y el condicionamiento. Me agradecieron por hablar, pero lo que no entendieron fue cuánto me inspiró su coraje. Cada compromiso de oratoria se hizo más fácil, no porque me sintiera más cómoda con la atención pública, sino porque me di cuenta de que realmente no era el foco. Yo era solo un vehículo para un mensaje que necesitaba ser escuchado, que la dignidad no está determinada por títulos de trabajo o cuentas bancarias, que el valor no se mide por la visibilidad o el estatus social, que toda persona tiene valor independientemente de cómo la sociedad elija categorizarla. El libro vino después, aunque esa nunca fue mi intención. Una editorial se acercó a mí para escribir mi historia, y mi primer instinto fue negarme. ¿Qué sabía yo de escribir libros? ¿Qué me hacía pensar que alguien querría leer mis palabras? Pero Susana me convenció de que lo intentara. Mamá, me dijo, durante una de nuestras ahora habituales llamadas telefónicas, has pasado toda tu vida pensando que tus pensamientos y experiencias no importan. Tal vez sea hora de averiguar si estás equivocada. El proceso de escritura fue más difícil de lo que esperaba. No los aspectos técnicos. Había llevado diarios durante años y las palabras vinieron fácilmente una vez que comencé. Pero la excavación emocional fue brutal. Revivir 37 años de pequeñas humillaciones, de sueños sacrificados en el altar de la supervivencia, de ver mi propia vida encogerse mientras servía a otros, me dejó exhausta y a flor de piel. Pero también fue liberador. Cada capítulo era un exorcismo, expulsando décadas de vergüenza y autodesprecio internalizados. Cuando terminé, me sentí más ligera, más limpia, como si finalmente hubiera lavado el residuo de todos esos años de ser tratada como desechable. El libro, Invisible Nunca Más, el viaje a la justicia de una conserje, se convirtió en un éxito de ventas inesperado. No porque la gente estuviera fascinada por el drama legal o la corrupción corporativa, sino porque tocó algo universal. La experiencia de sentirse subestimado, pasado por alto, desestimado por una sociedad que mide el valor humano en pesos y símbolos de estatus. Las críticas fueron mixtas, como esperaba. Algunos críticos lo descartaron como pornografía de la pobreza o cebo de inspiración, argumentando que mi historia era una anomalía, que la mayoría de las personas en puestos de servicio no tienen acceso a la evidencia u oportunidades con las que yo tropecé. No estaban exactamente equivocados. Había tenido una suerte extraordinaria, si se pueden llamar suerte, a 37 años de trabajo invisible. Pero se perdieron el punto. La historia no se trataba de replicar mis circunstancias específicas. Se trataba de reconocer que toda persona tiene valor, toda voz tiene poder,
Toda vida tiene significado más allá de su utilidad para los demás. El dinero de las ventas del libro, combinado con el acuerdo civil y mis cuidadosas inversiones en una cartera de acciones diversificada que incluye algunos valores sólidos e incluso una pequeña posición en Bitcoin, me dio una libertad financiera que nunca soñé posible. Pero lo que es más importante, me dio la plataforma para amplificar voces que habían sido silenciadas como la mía. Establecí la Fundación Voces Invisibles, centrándome en la ayuda legal para trabajadores de servicios y el apoyo para personas que intentan exponer la corrupción en el lugar de trabajo. El primer caso importante de la fundación involucró a un grupo de asistentes de salud a domicilio que habían descubierto que su empleador estaba facturando al Seguro Social por servicios nunca prestados mientras pagaba a los trabajadores por debajo del salario mínimo. Ver a esas mujeres encontrar sus voces, verlas enfrentarse a empleadores que las habían tratado como prescindibles, se sintió como ver mi propia historia repetida con variaciones. Cada victoria fue personal, cada revés un recordatorio de cuánto trabajo quedaba por hacer, pero los cambios más profundos fueron privados, internos, invisibles para el mundo exterior. Aprendí a decir no sin disculparme, cuando el centro comunitario local me pidió que limpiara después de sus eventos solo por esta vez. Cortésmente me negué en lugar de aceptar automáticamente. Cuando mi vecina de abajo asumió que yo estaría feliz de cuidar a sus hijos porque estaba jubilada y probablemente sola, le expliqué que mi tiempo era mío para administrarlo. Estos pequeños momentos de autodefensa se sintieron revolucionarios después de toda una vida de cumplimiento automático. Me reencontré con viejos amigos de mi pueblo natal en Puebla, personas con las que había perdido contacto durante mis años de trabajar en múltiples empleos y criar a Susana sola. Las redes sociales hicieron posibles las conexiones, pero fue mi nueva confianza lo que las hizo significativas. Marta Elizondo, mi amiga más cercana de la preparatoria, fue la primera persona a la que llamé. Habíamos sido inseparables cuando éramos adolescentes, soñando con las vidas que construiríamos, los lugares que veríamos, las mujeres en las que nos convertiríamos. La vida nos había llevado por diferentes caminos. Ella se había quedado en Puebla, se había casado con su novio de la preparatoria, había criado a 4 hijos con el salario de una maestra. Mago Olivas, dijo cuando escuchó mi voz, pronunciando mi nombre como una canción que había estado esperando décadas para volver a cantar. Te vi en las noticias. Le dije a todos en el pueblo, esa es mi Mago. Siempre supe que estaba destinada a algo especial. Hablamos durante 3 horas, en esa primera llamada, poniéndonos al día sobre 4 décadas de vidas separadas, encontrando los hilos comunes que todavía nos conectaban a pesar de los años y la distancia. Ella me invitó a visitarla y por primera vez desde que dejé Puebla, me sentí lista para volver a casa. El pueblo había cambiado, por supuesto. Los muelles donde había trabajado mi padre estaban en gran parte automatizados ahora. Los trabajos que habían sostenido a las familias trabajadoras reemplazados por máquinas y eficiencia. Pero el carácter esencial del lugar permanecía. El ritmo lento, la calidez genuina, el sentido de comunidad que yo había estado buscando en las anónimas torres de la Ciudad de México. Visité las tumbas de mis padres por primera vez en 20 años, llevando flores, disculpas e historias sobre la nieta que nunca conocieron. Parada allí, en el pequeño cementerio con vista al río Atoyac, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No perdón exactamente, sino una especie de paz con las decisiones que había tomado y los precios que había pagado. Hice lo mejor que pude con lo que sabía entonces. Dije en voz alta, mis palabras resonando entre el musgo español y las lápidas desgastadas. Estoy mejor ahora.
La visita a Puebla se convirtió en una tradición anual, una peregrinación a la niña que fui antes de que la Ciudad de México me endureciera en modo de supervivencia. Cada viaje sanó algo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba roto, pero fue la relación con Héctor Bringas lo que más me sorprendió. Después de que terminó el juicio y su nombre fue limpiado, esperaba que desapareciera de nuevo en su mundo de jets privados y clubes exclusivos, agradecido pero distante. En cambio, se convirtió en algo que nunca antes había tenido, un amigo genuino. Comenzó con un simple almuerzo de agradecimiento en un restaurante tan caro que me sentí culpable al mirar los precios. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que la riqueza no lo había aislado de la soledad más de lo que la pobreza me había aislado a mí. Había estado rodeado de personas que querían algo de él: abogados, socios comerciales, parientes con planes de inversión, pero pocos que simplemente disfrutaran de su compañía. «Me salvaste la vida», dijo mientras tomábamos un café que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en comestibles en una semana. «Solo dije la verdad», respondí. «Eso es lo que me salvó la vida», dijo. «La verdad». Había estado rodeado de gente diciéndome lo que creían que yo quería escuchar durante tanto tiempo, que había olvidado cómo sonaba la honestidad. Nuestra amistad se profundizó lentamente, construida sobre comidas compartidas y largas conversaciones sobre todo excepto dinero y drama legal. Me contó sobre su infancia como heredero de un imperio empresarial, la presión por tener éxito, el aislamiento que conllevaba la riqueza extraordinaria. Yo le conté sobre mi infancia como hija de obreros de los muelles, la presión por sobrevivir, el aislamiento que venía con la pobreza extrema. En muchos sentidos habíamos vivido vidas opuestas, pero ambos habíamos aprendido lo que significaba ser definidos por las necesidades de otras personas, que nuestro valor fuera medido por nuestra utilidad, desaparecer en roles que otros habían creado para nosotros. La diferencia era que su rol venía con lujo y el mío con lucha, pero la experiencia esencial de la invisibilidad era la misma. Héctor me presentó partes de la Ciudad de México que nunca había visto a pesar de vivir allí durante décadas. No las atracciones turísticas o los lugares famosos, sino los rincones tranquilos donde la ciudad revelaba su verdadero carácter. Cafeterías de barrio donde el café era perfecto y la conversación era real. Librerías escondidas en sótanos de casas antiguas. Parques por los que la mayoría de la gente pasaba sin notar. A través de sus ojos, comencé a ver la ciudad no como un lugar que me había desgastado, sino como un lugar lleno de posibilidades que nunca me había permitido explorar. También me ayudó a comprender el mundo de la inversión y la riqueza que siempre me había parecido tan ajeno. No para enriquecerme, el acuerdo y las ventas de libros ya lo habían hecho, sino para ayudarme a comprender cómo el dinero podía ser una herramienta para el cambio en lugar de solo para la supervivencia. «El dinero no es malo», explicó durante uno de nuestros paseos por Chapultepec, «pero la búsqueda de dinero a expensas de todo lo demás, ahí es donde comienza la corrupción». Con su guía, diversifiqué mis inversiones más allá de simples cuentas de ahorro. Una cartera de acciones estables, algunos bonos gubernamentales, una pequeña posición en criptomonedas que no entendía completamente, pero en la que confiaba en su juicio. No para hacerme rica, tenía suficiente para mis necesidades, sino para asegurar que la fundación tuviera recursos para continuar su trabajo mucho después de que yo me fuera. Pero quizás lo más valioso que me dio fue perspectiva sobre el perdón. «¿No estás enojado?», le pregunté un día. «¿Por Verónica, por Marcus Webb, por casi ir a prisión por algo que no hiciste?» Se quedó callado durante mucho tiempo, mirando a los corredores dar vueltas alrededor del lago mientras consideraba su respuesta. «Estaba enojado», dijo finalmente. «Furioso.
consumido por la rabia ante la injusticia, ante la traición, ante lo cerca que estuve de perder todo por lo que había trabajado. ¿Qué cambió? Tú, dijo simplemente, verte testificar, ver cómo convertiste 37 años de sufrimiento invisible en algo poderoso y con propósito, me hizo darme cuenta de que la ira era solo otro tipo de prisión. Podría seguir enojado y dejar que su traición definiera el resto de mi vida, o podría centrarme en lo que venía después. Sus palabras se quedaron conmigo durante los meses siguientes, especialmente cuando resurgían viejas heridas o surgían nuevos desafíos. La tentación de seguir amargada siempre estaba ahí, de usar mi historia como justificación para la ira contra un sistema que me había desestimado durante tanto tiempo. Pero la amargura, me di cuenta, era solo otra forma de invisibilidad. Me hacía desaparecer en mi propio dolor, incapaz de ver más allá de mi propio sufrimiento hacia las posibilidades que se avecinaban. El segundo libro llegó 2 años después, aunque este fue diferente. En lugar de centrarse en mi historia, Voces de los Márgenes recopiló historias de otros trabajadores de servicios que habían encontrado el coraje para hablar. Limpiadoras de hotel que habían expuesto condiciones de trabajo inseguras, asistentes de salud a domicilio que habían denunciado el abuso de ancianos, conserjes que habían presenciado fraude corporativo y encontrado la fuerza para testificar contra sus empleadores. Cada historia era única, pero los temas eran consistentes. El poder de dar testimonio, la importancia de decir la verdad, la transformación que se produce cuando las personas invisibles se niegan a permanecer en silencio. La gira de libros para ese fue aún más significativa que la primera. En lugar de hablar con audiencias que me veían como una anomalía inspiradora, estaba conectando a personas con experiencias similares, creando una red de voces que habían sido aisladas en sus luchas individuales. En un centro comunitario en Detroit, una mujer se me acercó después de mi lectura. Probablemente tenía unos 50 años. Vestía un uniforme de trabajadora de hospital, su rostro marcado por el agotamiento que reconocí en mi propio espejo en años anteriores. «He estado pensando en presentarme», dijo en voz baja, «sobre algunas cosas que he visto en el trabajo, pero tengo miedo». «¿Qué te asusta más?», pregunté. «Que nadie me crea, que pierda mi trabajo, que de todos modos nada cambie». Pensé en mis propios miedos, en las décadas que pasé diciéndome las mismas cosas. Todos esos son riesgos reales, dije honestamente. Pero esto es lo que aprendí. Permanecer en silencio también es un riesgo. El riesgo de ver a otras personas salir lastimadas cuando pudiste haberlo evitado. El riesgo de vivir el resto de tu vida sabiendo que tuviste la oportunidad de marcar la diferencia y elegiste la seguridad. Ella asintió lentamente y vi algo cambiar en su expresión. La misma grieta en el miedo que yo había sentido en esa sala de conferencias hace tantos años. 6 meses después, su testimonio ayudó a exponer un patrón de fraude al seguro social en su hospital que resultó en millones de pesos en fondos recuperados y una mejor atención al paciente. Me envió una tarjeta que simplemente decía: «Gracias por mostrarme que mi voz importaba». Historias como la suya se convirtieron en el combustible que me mantuvo en marcha cuando el trabajo se sentía abrumador, cuando los problemas parecían demasiado grandes, cuando los sistemas estaban demasiado arraigados para cambiar. Voces individuales, una a la vez, negándose a ser silenciadas. Pero el regalo más inesperado de esta nueva vida fue el romance. Conocí a Patricio en una lectura de libros en una librería de la colonia Roma, nada menos. Era un ex-detective de la policía jubilado que había pasado 30 años trabajando en casos que la mayoría de la gente prefería ignorar. Violencia doméstica, abuso de ancianos, crímenes contra las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Se acercó a mí después de la lectura, no para alabar mi historia o pedir un autógrafo.
sino para discutir un caso en el que había trabajado, donde el testimonio de testigos de trabajadores de servicios había sido crucial para lograr la justicia. Gente como usted, dijo, ve cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. Ustedes son invisibles para los perpetradores, por lo que actúan como si no estuvieran allí, pero lo están viendo todo. Hablamos durante 2 horas en la cafetería de la librería, comparando notas sobre el tipo particular de ceguera que viene con el poder, la forma en que las personas revelan su verdadero yo cuando piensan que nadie importante está mirando. Me preguntó si podía llamarme, y dije que sí. Luego pasé los siguientes 3 días preguntándome si estaba cometiendo un error. A los 64 años, ¿era demasiado mayor para el romance? ¿Demasiado arraigada a mis costumbres? ¿Demasiado dañada por décadas de relaciones decepcionantes? Nuestra primera cita oficial fue una cena en un restaurante italiano de barrio, nada elegante, solo buena comida y conversación fácil. Él me contó sobre sus casos, yo le conté sobre la fundación, y descubrimos un compromiso compartido con la justicia que no tenía nada que ver con la gloria o el reconocimiento. Nunca se había casado. Había dedicado su carrera a proteger a las familias de otras personas, sin construir una propia. Yo había estado casada, enviudada y soltera durante tanto tiempo que había olvidado cómo hacer espacio para otra persona en mi vida. Pero ambos habíamos superado la edad de los juegos, de pretender ser alguien que no éramos, de intentar impresionarnos mutuamente con algo más que honestidad. La relación se desarrolló lentamente, construida sobre valores compartidos y afecto genuino, en lugar de pasión o desesperación. «Me gusta quién eres», dijo una noche mientras caminábamos por el Paseo de la Reforma, el horizonte de la ciudad brillando al otro lado. «No quién fuiste, no quién podrías llegar a ser, sino quién eres ahora mismo, hoy». Fue lo más romántico que nadie me había dicho jamás, porque era exactamente lo que había estado buscando durante toda mi vida adulta. Alguien que me viera tal como era y lo encontrara digno de amor. Nos casamos en una hermosa mañana de septiembre en el bosque de Chapultepec, rodeados por Susana y su familia, por Héctor y sus hijos adultos, por la señora Rodríguez y Marta de Puebla y amigos de la fundación, y personas cuyas vidas se habían cruzado con la mía de maneras tanto grandes como pequeñas. Usé un sencillo vestido azul, no blanco, porque ya había pasado la edad de simbolizar la pureza, sino azul porque era el color favorito de Patricio y porque me hacía sentir hermosa en mi propia piel. Susana me acompañó hasta el altar, y cuando el oficiante preguntó quién entregaba a esta mujer en matrimonio, ella dijo: «Ella se entrega a sí misma». La recepción fue en mi departamento, ahora nuestro departamento, en La Condesa, con comida de un buen servicio de catering del barrio y música de la antigua banda de la Corporación de Policía de Patricio, y discursos que hicieron llorar a todos, pero de risa y alegría, no de tristeza. Héctor levantó su copa para un brindis y dijo: «Por Mago, que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en el coraje de defender lo correcto». Susana continuó: «Por mi madre, que pasó tantos años cuidando a todos los demás, que casi se olvida de cuidarse a sí misma. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Pero fue la señora Rodríguez quien capturó la esencia del día. «Por mi vecina, que me demostró que nunca es tarde para florecer». El matrimonio me cambió de maneras que no esperaba. No porque Patricio me completara. Había pasado demasiados años aprendiendo a estar completa por mi cuenta como para creer en esa ficción romántica, sino porque tener un verdadero compañero cambió la forma en que me movía por el mundo. Durante décadas había estado sola con mis pensamientos, mis miedos, mis sueños y mis decepciones. Incluso durante mi matrimonio con Tomás, habíamos estado tan centrados en la supervivencia que rara vez tuvimos tiempo para una intimidad genuina.
para el tipo de intercambio profundo que construye una conexión real. Pero Patricio y yo ya habíamos superado el modo de supervivencia. Tuvimos el lujo del tiempo, de la conversación, de descubrirnos lentamente y con intención. Él fomentó mi trabajo con la fundación, a veces aportando información profesional desde su experiencia policial, cuando los casos implicaban potencial actividad criminal. Pero, lo que es más importante, me brindó apoyo moral para el desgaste emocional de escuchar constantemente historias sobre injusticia y explotación. No puedes salvar a todos, me recordaba cuando llegaba a casa particularmente frustrada después de un caso en el que no habíamos podido ayudar a una trabajadora doméstica explotada por sus empleadores. Pero puedes salvar a alguien, y ese alguien salvará a alguien más. Las ondas se extienden más de lo que puedes ver. Su presencia en mi vida también me dio permiso para disfrutar de placeres sencillos sin culpa. Mañanas de fin de semana dedicadas a leer el periódico con café. Caminatas vespertinas a lo largo del malecón. Viajes de vacaciones a lugares que nunca imaginé que vería. Irlanda para explorar mis raíces familiares, California para pasar tiempo prolongado con Susana y los nietos, incluso un crucero por el Caribe porque podíamos pagarlo y porque nunca había estado en un barco más grande que el ferry que cruzaba la bahía. Cada nueva experiencia se sintió como recuperar pedazos de mí misma que habían estado enterrados bajo décadas de necesidad y sacrificio. Seguía siendo la misma mujer que se levantó en esa sala de conferencias, pero también me estaba convirtiendo en alguien que nunca había tenido la oportunidad de ser feliz. El trabajo de la fundación siguió creciendo. Ayudamos a conseguir un acuerdo de $2.3 millones para un grupo de trabajadores de limpieza del aeropuerto cuyo empleador había estado robando de su fondo de pensiones. Brindamos apoyo legal a camaristas de hotel que denunciaban acoso sexual por parte de huéspedes adinerados. Financiamos programas de educación legal para trabajadores de servicios, enseñándoles sus derechos y cómo documentar violaciones laborales. Pero el trabajo más significativo a menudo era el más pequeño: ayudar a trabajadores individuales a encontrar el coraje para hablar, brindar apoyo emocional durante procedimientos legales difíciles, conectar a las personas con recursos y comunidad cuando se sentían aisladas y sin poder. Un caso en particular me tocó el corazón. María Santos era una asistente de salud a domicilio que cuidaba a un anciano cuyos hijos adultos estaban robando sus pagos del seguro social mientras descuidaban su cuidado. Ella había presenciado cómo falsificaban cheques, vendían sus medicamentos y lo dejaban solo durante días, mientras ellos se ocupaban de sus propios intereses. Se había quedado callada durante meses, con miedo de perder su trabajo, miedo de no ser creída, miedo a las represalias de una familia con contactos y recursos que ella no podía igualar. Cuando finalmente llamó a la línea de ayuda de la fundación, estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. «No sé qué hacer», sollozó. «Se está muriendo y lo están matando, pero solo soy personal contratado. ¿Quién me va a escuchar?» «Yo lo haré», dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. La conectamos con un abogado especializado en casos de abuso de ancianos, la ayudamos a documentar la negligencia y la explotación financiera, y le brindamos apoyo emocional mientras testificaba ante la fiscalía, que finalmente acusó a los hijos adultos de múltiples cargos graves. El anciano fue trasladado a un centro de atención adecuado, donde se satisfacieron sus necesidades y se preservó su dignidad durante sus meses finales. El dinero robado fue recuperado y depositado en un fideicomiso para su atención médica. Y María encontró su voz, y con el tiempo se convirtió en una defensora voluntaria para otras trabajadoras de salud a domicilio que enfrentaban situaciones similares. «Usted salvó su vida», me dijo en la cena anual de la fundación,
donde honramos a los trabajadores que habían mostrado coraje frente a la adversidad. No, respondí. Tú salvaste su vida. Yo solo te ayudé a encontrar el coraje que ya tenías. Estos momentos de conexión, de presenciar la transformación en personas a las que se les había dicho que no importaban, se convirtieron en el combustible que impulsó mi nueva vida. Cada victoria, por pequeña que fuera, se sentía personal. Una reivindicación no solo del coraje individual, sino del principio de que toda voz tiene valor, toda historia tiene poder, toda persona tiene un valor más allá de su utilidad para los demás. Los años pasaron en un borrón de trabajo significativo, relaciones crecientes y contentamiento tranquilo. Los hijos de Susana crecieron y se convirtieron en adolescentes que realmente disfrutaban pasar tiempo con su abuela, probablemente porque yo finalmente estaba presente en sus vidas en lugar de distraída por mis propias luchas de supervivencia. Sara heredó mi vena terca y la canalizó hacia el activismo ambiental. Miguel desarrolló la aptitud mecánica de su abuelo y pasó horas con Patricio aprendiendo a arreglar de todo, desde bicicletas hasta grifos que goteaban. Héctor siguió siendo un amigo cercano, nuestro vínculo profundizado por la experiencia compartida y el respeto mutuo. Sus intereses comerciales cambiaron hacia la inversión socialmente responsable, utilizando su considerable riqueza para apoyar a empresas que trataban a los trabajadores de manera justa y respetaban las preocupaciones ambientales. Colaboramos en varios proyectos a través de la Fundación, sus recursos financieros amplificando el impacto de nuestro trabajo de advocacy. La señora Rodríguez falleció pacíficamente a los 91 años, rodeada por la familia extendida que había creado a través de la bondad, en lugar de la relación de sangre. Hablé en su funeral, contando historias sobre su generosidad con todos en el edificio, su feroz protección de los vecinos vulnerables, su capacidad para ver más allá de las diferencias superficiales hasta la humanidad subyacente. Ella me enseñó, dije a la iglesia repleta, que la familia no es solo la gente con la que naces, sino la gente que elige amarte a pesar de tus defectos y fracasos. La jubilación de Patricio de la policía le permitió involucrarse más en el trabajo de la fundación. Sus habilidades de investigación resultaron invaluables en casos que involucraban fraude laboral y corrupción, y sus contactos en las fuerzas del orden abrieron puertas que de otro modo podrían haber permanecido cerradas. Pero más que eso, su presencia me dio la confianza para asumir mayores riesgos, abordar casos más ambiciosos y alzar la voz contra injusticias que podrían haber parecido demasiado poderosas para desafiar sola. Cuando una importante cadena hotelera fue expuesta por explotar sistemáticamente al personal de limpieza, robando propinas, forzando horas extras no remuneradas y tomando represalias contra los trabajadores que se quejaban de condiciones inseguras, no solo presentamos una demanda. Organizamos una campaña mediática que atrajo la atención nacional sobre el tema, resultando finalmente en una revisión completa de las prácticas laborales de la compañía y $15 millones en compensación para los trabajadores afectados. Hace 5 años, ¿habrías creído que podrías enfrentarte a una empresa tan grande y ganar? Me preguntó Patricio una noche mientras celebrábamos el acuerdo durante la cena. Pensé seriamente en la pregunta. Hace 5 años yo era invisible, sin voz, convencida de que mis pensamientos y experiencias no importaban. La idea de desafiar a instituciones poderosas habría parecido no solo imposible, sino absurda. No, dije finalmente, pero hace 5 años no sabía quién era realmente. La comprensión cristalizó algo que había estado sintiendo, pero no podía articular. Esta nueva vida no se trataba solo de lograr justicia para otras personas. Se trataba de descubrir que la mujer que siempre había sido observadora, analítica, moralmente valiente,
Siempre había tenido valor. El mundo simplemente se había negado a reconocerlo. Todos esos años de ser desestimada como solo una conserje no habían disminuido mi valor. Lo habían ocultado, suprimido, lo habían hecho invisible para los demás y eventualmente para mí misma. Pero siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para emerger. Ese momento había llegado en una sala de conferencias en una fría mañana de febrero, cuando una abogada corrupta abandonó a su cliente y yo encontré el coraje para decir: yo lo defenderé. Pero el coraje en sí mismo se había estado construyendo durante décadas, a través de cada injusticia presenciada, cada acto silencioso de servicio, cada momento en que elegí la dignidad sobre la conveniencia. Los compromisos de oratoria continuaron, pero evolucionaron de testimonios sobre mi viaje personal a discusiones más amplias sobre el cambio sistémico. Las universidades me invitaban a dar conferencias sobre ética laboral. Las organizaciones sindicales pedían mi perspectiva sobre la defensa de los trabajadores. Las conferencias legales querían explorar el papel del testimonio de testigos al exponer el fraude corporativo. Cada plataforma era una oportunidad para amplificar el mensaje central, que toda persona tiene valor, toda voz importa, toda historia tiene poder para crear cambio, pero el reconocimiento más significativo provino de una fuente inesperada. El Colegio Nacional de Abogados de México anunció su premio anual a la defensa legal, reconociendo a personas que habían hecho contribuciones significativas a la justicia a pesar de no ser abogados de formación. El premio se había limitado previamente a jueces, abogados y académicos legales. Por primera vez en los 50 años de historia del premio, se le estaba dando a una conserje. La ceremonia se llevó a cabo en un lujoso hotel en la Ciudad de México, a la que asistieron cientos de los profesionales legales más prestigiosos del país. 5 años antes, yo habría sido la que vaciaba sus botes de basura y limpiaba sus salas de conferencias. Ahora era su invitada de honor. Héctor, Patricio y Susana me acompañaron a la ceremonia. Susana había volado desde Tijuana con su familia, queriendo que sus hijos vieran a su abuela recibir tal reconocimiento. Patricio vestía su uniforme de gala, luciendo apuesto y orgulloso. Héctor había ofrecido su jet privado para el transporte, pero habíamos volado en un vuelo comercial porque todavía no podía aceptar ese nivel de lujo. La presentadora fue la ministra Elena Rulfo, una ministra de la Suprema Corte de Justicia que yo solo había visto en televisión. De pie en el podio de ese gran salón de baile, comenzó a leer mi biografía. Margarita Olivas trabajó durante 37 años como conserje en Bufete Vega y Asociados en la Ciudad de México. Durante ese tiempo fue en gran parte invisible para los abogados, paralegales y el personal que se beneficiaba de su trabajo. Fue pasada por alto, subestimada y tratada como si sus pensamientos y observaciones no tuvieran mérito. Sentí que mis mejillas ardían con vergüenza familiar, incluso en este momento de reconocimiento. Pero Margarita estaba observando, estaba escuchando, estaba recordando. Y cuando llegó el momento que requería coraje moral, no dudó en hablar con la verdad al poder, incluso cuando ese poder había pasado décadas ignorando su voz. La ministra Rulfo hizo una pausa, mirándome directamente desde el otro lado de la sala. La evidencia que Margarita proporcionó no solo exoneró a un hombre inocente y expuso la corrupción dentro de un bufete de abogados de prestigio, demostró algo que la profesión legal a veces olvida, que la justicia no depende de credenciales o estatus, sino de individuos con el coraje de decir la verdad, independientemente del costo personal. La ovación de pie duró varios minutos. Mientras caminaba hacia el podio, mis piernas temblaban por los nervios y la emoción. Miré a cientos de rostros que me habrían intimidado hace solo unos años. Abogados, jueces, académicos legales.
Personas que habían pasado sus carreras en busca de la justicia, ahora honrando a una conserje que había tropezado con ella por accidente. Pero cuando comencé a hablar, me di cuenta de que no había sido un accidente en absoluto. Cada año de trabajo invisible, cada momento de observación silenciosa, cada instancia de ser ignorada y pasada por alto, me había preparado para ese momento en que mi voz era más necesaria. Gracias por este increíble honor. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero quiero ser clara sobre algo. No estoy aquí porque sea especial. Estoy aquí porque finalmente aprendí que nunca fui tan invisible como la gente fingía que era. Les hablé sobre los otros conserjes, las camaristas, los guardias de seguridad, los trabajadores de mantenimiento que mantenían sus oficinas y juzgados en funcionamiento mientras ellos buscaban justicia para sus clientes. Esta gente lo ve todo, dije. Escuchan cada conversación, presencian cada interacción, observan cada momento en que creen que nadie importante está mirando. La pregunta no es si tienen ideas valiosas. La pregunta es si ustedes están escuchando. La respuesta fue eléctrica. Estas eran personas que habían dedicado sus carreras a descubrir la verdad, y yo los estaba desafiando a reconocer fuentes de verdad que habían estado ignorando. La justicia, continué, no se trata solo de experiencia legal o estrategia de sala de audiencias. Se trata de coraje moral, y eso se puede encontrar en cualquiera, independientemente de la educación, la posición o el estatus social. Mi historia no es notable porque una conserje expuso la corrupción. Es notable porque tardó 37 años en que alguien escuchara lo que tenía que decir. La ovación que siguió fue diferente del aplauso educado que había recibido mi llegada. Esto era reconocimiento, comprensión, el sonido de mentes cambiando en tiempo real. Después, docenas de abogados se acercaron a mí con sus tarjetas de presentación, queriendo discutir casos en los que el testimonio de un trabajador de servicios podría ser crucial. Las facultades de Derecho se comunicaron para desarrollar planes de estudio que abordaran la importancia de los testigos no tradicionales. Colegios de abogados de todo el país me invitaron a hablar sobre la ampliación de sus definiciones de defensa legal. Pero la conversación que más importó ocurrió en el bar del hotel más tarde esa noche, cuando una joven defensora pública se acercó a nuestra mesa. «Señora Olivas», dijo nerviosamente, «quería darle las gracias. He estado trabajando en un caso donde el testigo clave es una camarista de hotel, pero mis supervisores creen que su testimonio no tendrá peso en el jurado debido a su origen. Después de escucharla hablar esta noche, voy a luchar más duro para asegurar que su voz sea escuchada». «¿Cuál es su historia?», pregunté. Ella presenció un asalto sexual por parte de un empresario prominente, pero la defensa argumentará que no es creíble porque es indocumentada y no habla un español perfecto. Todos dicen que el caso es imposible de ganar. Pensé en mi propia vacilación para presentarme, en todas las razones que me había dicho a mí misma de que mi voz no importaba. «Dígame», dije, «¿sabe ella lo que vio?». «Absolutamente. Su relato es detallado y consistente». «Entonces, luche por ella», dije simplemente. No porque vaya a ganar definitivamente, sino porque su verdad merece ser escuchada. Así es como se ve realmente la justicia. 6 meses después, esa abogada llamó para decirme que el jurado había creído el testimonio de la camarista. El empresario fue condenado y sentenciado a 12 años de prisión. La camarista, que había estado aterrorizada de presentarse, había encontrado su voz y la había usado para proteger a otras mujeres de un depredador que había pensado que su riqueza y estatus lo hacían intocable. Historias como esta se convirtieron en el legado de la Fundación. No solo los casos de alto perfil que ocuparon titulares, sino los momentos individuales en que las personas invisibles encontraron sus voces y cambiaron el mundo de maneras tanto pequeñas como profundas.
A medida que entraba en mis 70, comencé a pensar en el futuro del trabajo que había iniciado. La fundación estaba financieramente segura, con un fondo que apoyaría su misión durante décadas. Patricio y yo habíamos establecido un fondo de becas para hijos de trabajadores de servicios que querían seguir una educación legal. Héctor había prometido una porción sustancial de su patrimonio a organizaciones que apoyaban la defensa en el lugar de trabajo. Pero el legado más importante no era financiero, era la red de voces que habíamos ayudado a empoderar, la cultura de coraje que habíamos fomentado, el cambio de conciencia que reconocía el valor de la verdad de cada persona. Susana regresó a la Ciudad de México cuando el trabajo de su esposo fue reubicado en la costa este, trayendo a mis nietos de vuelta a mi vida diaria. Al ver a Sara, ahora de 16 años, organizar protestas contra la inacción ante el cambio climático, vi mi propio coraje moral reflejado en una nueva generación. Cuando Miguel, de 14, se enfrentó a bullies que se metían con un compañero de clase con dificultades de aprendizaje, reconocí el mismo instinto de proteger a los vulnerables que había impulsado mi propia transformación. «Abuela», dijo Sara una tarde mientras preparábamos la cena juntas en mi cocina, ¿alguna vez lamentas no haber hablado antes? O sea, si hubieras encontrado tu voz cuando eras más joven, ¿cuán diferente habría sido tu vida? Era una pregunta que me había hecho innumerables veces, especialmente durante las largas noches cuando viejos remordimientos salían a la superficie, a pesar de mi contento con el presente. Solía lamentar el tiempo perdido, dije honestamente. Todos esos años en los que acepté menos de lo que merecía, cuando me quedé callada sobre cosas que importaban. Pero ahora creo que esos años no fueron desperdiciados. Fueron preparación. ¿Preparación para qué? Para comprender lo que realmente importa, para reconocer la injusticia cuando la veo, para tener la experiencia de vida, para saber que hablar vale la pena el riesgo, porque permanecer en silencio es peor. Ella asintió pensativamente, y pude verla procesando la idea de que incluso las experiencias dolorosas podían tener valor. Que el sufrimiento no tenía por qué ser sin sentido si conducía a la sabiduría y al propósito. Además, agregué, si hubiera encontrado mi voz antes, tal vez no habría estado en esa sala de conferencias el día que el señor Bringas necesitó que alguien lo defendiera. Tal vez todo sucedió exactamente cuando se suponía que debía suceder. La celebración del 10º aniversario de la Fundación se llevó a cabo en el mismo centro comunitario, en Tepito, donde había dado mi primer discurso público hace tantos años. La sala estaba repleta de personas cuyas vidas se habían cruzado con nuestro trabajo, trabajadores que habían encontrado sus voces, abogados que habían aprendido a escuchar, familiares que habían apoyado viajes difíciles hacia la verdad y la justicia. María Santos, la asistente de salud a domicilio que había salvado a su anciano cliente del abuso, sirvió como maestra de ceremonias de la noche. Su transformación de testigo aterrorizada a defensora segura encarnaba todo lo que habíamos esperado lograr. «Hace 10 años», dijo, dirigiéndose a la multitud, «pensé que mi voz no importaba porque era pobre, porque el español no era mi primer idioma, porque solo era personal contratado. Mago Olivas me enseñó que toda voz importa, que toda verdad tiene poder, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él». Los testimonios continuaron durante toda la noche. Trabajadores que habían expuesto fraudes, denunciantes que habían prevenido violaciones de seguridad, testigos que habían puesto a depredadores tras las rejas. Cada historia era diferente, pero todas compartían hilos comunes: el miedo inicial a hablar, el apoyo que habían recibido para encontrar sus voces, la transformación que venía de ser escuchados y creídos. Patricio dio un discurso sobre los efectos dominó del coraje, cómo la decisión de una persona de decir la verdad
podía inspirar a otros, creando olas de cambio que se extendían mucho más allá del acto original de valentía. Héctor habló sobre la importancia de usar el privilegio y los recursos para amplificar las voces que habían sido silenciadas, reconociendo que las personas adineradas como él tenían la responsabilidad de escuchar perspectivas que de otro modo nunca escucharían. Pero fueron las palabras de Susana las que me conmovieron más profundamente. Mi madre pasó la mayor parte de su vida haciéndose más pequeña para que otras personas pudieran sentirse más grandes. Se disculpó por ocupar espacio, por tener necesidades, por existir en lugares donde su presencia era inconveniente. Verla encontrar su voz, verla reconocer su propio valor, ha sido el regalo más grande de mi vida adulta. No porque se haya vuelto famosa o exitosa, sino porque se volvió auténticamente ella misma. Cuando fue mi turno de hablar, me encontré mirando rostros que representaban cada etapa de mi viaje, desde los años invisibles hasta el momento del despertar y la vida con propósito que había construido después. Cuando me levanté en esa sala de conferencias hace 11 años, pensé que solo estaba defendiendo a un hombre de la injusticia. No me di cuenta de que también me estaba defendiendo a mí misma de toda una vida de silencio. No sabía que encontrar mi voz significaría ayudar a otros a encontrar la suya. Hice una pausa, pensando en todas las historias que había escuchado a lo largo de los años, todo el coraje que había presenciado, todos los cambios que habían surgido de momentos individuales de valentía moral. Lo más importante que he aprendido es esto: su valor no está determinado por cómo los demás los tratan. Su voz tiene poder independientemente de quién esté escuchando. Su verdad importa incluso cuando es inconveniente para las personas con autoridad. Miré directamente a los trabajadores de servicios en la audiencia, reconociendo en sus rostros la mezcla de esperanza y miedo que yo había llevado durante tantos años. Para aquellos de ustedes que limpian oficinas mientras los ejecutivos ganan millones, que cuidan niños mientras los padres persiguen carreras, que mantienen edificios mientras los residentes disfrutan del lujo, no son invisibles, no son prescindibles, no son menos importantes que las personas a las que sirven. Sus observaciones importan, sus experiencias tienen valor, sus voces pueden cambiar el mundo. La ovación que siguió se sintió como una validación no solo para mi trabajo, sino para cada persona que alguna vez había sido ignorada, pasada por alto o tratada como si su humanidad fuera secundaria a su utilidad. En medida que la noche terminaba y la gente comenzaba a dispersarse en la noche de Tepito, me encontré parada en el mismo lugar donde había dado ese primer discurso aterrador sobre encontrar mi voz. El círculo se sentía completo, pero no terminado, más como el final de un movimiento y el comienzo de otro. La señora Chen, la directora del centro comunitario, se acercó con lágrimas en los ojos. «Mago», dijo, ¿sabes lo que has hecho aquí? Ya no se trata solo de tu historia. Has creado un movimiento. La gente se va de estos eventos creyendo que sus vidas importan, que sus voces tienen poder. Eso lo cambia todo. Más tarde esa noche, mientras Patricio y yo regresábamos en el metro a la Condesa, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. De conserje invisible a defensora reconocida, de observadora silenciosa a voz poderosa, de alguien que aceptaba el desprecio a alguien que exigía dignidad. El vagón del tren estaba casi vacío a esa hora tardía, solo unos pocos trabajadores del turno de noche que regresaban a casa. Un par de estudiantes con libros de texto en sus regazos, un anciano durmiendo la siesta contra la ventana. Hace unos años, podría haberme visto a mí misma en su tranquila resignación, su cansada aceptación de vidas vividas en los márgenes. Ahora veía potencial. Cada persona en ese tren tenía historias que valía la pena contar, ideas que valía la pena compartir, verdades que valía la pena escuchar.
El desafío era crear un mundo que escuchara. ¿En qué estás pensando?, preguntó Patricio, apretándome la mano. ¿En cuántas voces más hay por ahí?, dije. ¿Cuántas personas tienen cosas importantes que decir, pero no han encontrado el coraje o la plataforma para decirlas? ¿Y cuánto trabajo queda por hacer? Él sonrió, entendiendo que la jubilación no estaba en mi vocabulario, que el propósito se había vuelto más importante que el descanso. Susana se quedó conmigo durante un mes, ayudando a clasificar sus pertenencias y brindando el tipo de compañía que proviene del dolor compartido. Los nietos, ahora veinteañeros, se turnaron para visitarme y asegurarse de que no estuviera sola con demasiada frecuencia. Pero en su mayoría, estaba bien estando sola. Había pasado tantos años temiendo la soledad, equiparándola con el abandono o el fracaso. Pero la soledad que experimentaba ahora era diferente, elegida en lugar de impuesta, pacífica en lugar de desesperada, llena de recuerdos en lugar de vacía de conexión. Comencé a escribir de nuevo, no para publicar, sino para la reflexión personal. Entradas de diario que procesaban el duelo, exploraban recuerdos y consideraban lo que quedaba por lograr en los años que me quedaran de vida. La fundación continuó prosperando bajo el liderazgo de Carmen, pero con menos necesidad de mi participación directa. Asistía a las reuniones de la junta directiva, ofrecía consejos cuando se me solicitaban y participaba en las principales discusiones estratégicas, pero las operaciones diarias avanzaban sin mi supervisión constante. Esta transición se sintió natural en lugar de forzada. Siempre había sabido que el cambio sostenible requería sistemas que pudieran perdurar más que sus fundadores. Y ver a la fundación evolucionar más allá de mi visión personal se sintió como la máxima medida de éxito. Héctor siguió siendo un amigo cercano y un compañero frecuente, aunque enfrentaba sus propios desafíos con el envejecimiento y la salud declinante. Nuestra amistad se profundizó mientras ambos lidiábamos con preguntas sobre el legado, el significado y cómo usar el tiempo restante de la manera más útil. ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti?, preguntó durante una de nuestras conversaciones cada vez más filosóficas. Pensé en la pregunta durante varios días antes de responder. La fama nunca había sido el objetivo, y no estaba segura de querer ser recordada como un individuo en lugar de como parte de un movimiento más amplio hacia la justicia y la dignidad humana. Quiero que recuerden que las voces importan, dije finalmente, que toda persona tiene valor independientemente de cómo la clasifique la sociedad, que el coraje es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia, para cualquiera que decida que vale la pena compartir su verdad. Y personalmente, ¿cómo quieres que la gente que te conoció recuerde a Margarita Olivas? Esa pregunta fue más difícil. El legado personal se sentía menos importante que el impacto social, pero también se sentía más íntimo, más conectado con mi yo esencial que con mi papel público. Quiero que recuerden que traté de tratar a todos con dignidad, incluso cuando ellos no me trataron de la misma manera, que luché por personas que no podían luchar por sí mismas, que elegí el amor sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación, la conexión sobre el aislamiento. Incluso después de todo lo que soportaste, todos los años de ser despreciada y humillada, especialmente después de eso, porque eso es lo que me convirtió en quien soy hoy. La conversación se quedó conmigo mientras continuaba trabajando en mi escritura privada. ¿Qué legado estaba dejando realmente? No solo a través de la fundación, los libros o los discursos, sino a través de las interacciones individuales, las decisiones diarias, la forma en que había tratado a la gente cuando nadie estaba mirando. Pensé en las asistentes de salud a domicilio que cuidaban a Patricio y en cómo había insistido en tratarlas como profesionales en lugar de sirvientas. Pensé en los jóvenes defensores de la fundación y en cómo había tratado de ser su mentora sin imponer mis propios enfoques en su trabajo.
Pensé en los extraños que se habían acercado a mí en eventos de oratoria y en cómo había tratado de escuchar verdaderamente sus historias, en lugar de simplemente esperar mi turno para hablar. Estos momentos de conexión, en gran parte invisibles para el mundo exterior, sentí que podrían ser las partes más importantes de cualquier legado que estaba construyendo. Mi 80º cumpleaños se celebró con una reunión que incluyó a varias generaciones de personas cuyas vidas se habían cruzado con la mía. La familia de Susana, el personal y los voluntarios de la fundación, activistas comunitarios, antiguos compañeros de trabajo, vecinos y amigos, llenaron el salón de usos múltiples de mi edificio para una tarde de comida, discursos y narración de historias. María Santos organizó un libro de recuerdos, recopilando reflexiones escritas de personas que habían sido influenciadas por mi trabajo o amistad. Al leer las entradas esa misma noche, me sorprendió la frecuencia con la que la gente mencionaba pequeños gestos en lugar de grandes logros. Una camarista que había encontrado el coraje para denunciar el acoso sexual escribió sobre cómo había escuchado toda su historia sin interrumpir ni apresurarse a buscar soluciones. Una joven abogada escribió sobre cómo la había animado a valorar a los clientes independientemente de su estatus social. Una vecina escribió sobre cómo la había ayudado a su anciana madre a navegar por la documentación del Seguro Social, tratando el tedioso proceso como un trabajo importante en lugar de un inconveniente. Estos fueron los momentos que más importaron a las personas que los experimentaron, a pesar de que para mí se sintieron rutinarios y poco destacables en ese momento. La mayor sorpresa fue una carta de Verónica Solís, escrita desde la prisión federal, donde ahora cumplía los años finales de su condena. No había esperado volver a saber de ella nunca más, y abrir el sobre trajo recuerdos del juicio por corrupción que había cambiado tan dramáticamente nuestras vidas. Estimada Margarita, comenzaba la carta, usando mi nombre de pila por lo que podría haber sido la primera vez en nuestras décadas de relación. He tenido muchos años para pensar en lo que sucedió entre nosotras y quería ofrecer algo que debí haberte dado hace mucho tiempo, una disculpa y un reconocimiento a tu coraje. Cuando salí de esa sala de conferencias y abandoné a Héctor, pensé que estaba protegiendo mi carrera y mi reputación. Me dije a mí misma que era solo una conserje oportunista que intentaba inmiscuirse en situaciones más allá de tu comprensión. Pero no eras oportunista, eras moral, y entendiste más sobre la justicia que yo, a pesar de mi título de abogada y mi prestigiosa posición. Pasé 37 años tratándote como invisible, y tú pasaste 37 años observando, aprendiendo y manteniendo tu integridad mientras yo comprometí la mía. Cuando llegó el momento que requería verdadero coraje, lo encontraste dentro de ti mientras yo huía. No espero el perdón y no pido simpatía. Simplemente estoy reconociendo que tenías razón y yo estaba equivocada sobre el caso y sobre tu valor como persona. La prisión me ha dado tiempo para leer tus libros y aprender sobre el trabajo de la fundación. Estoy orgullosa de que alguien que soportó mi arrogancia y crueldad eligiera usar su voz por la justicia en lugar de la venganza. Gracias por defender a Héctor cuando yo no lo hice. Gracias por decir la verdad cuando elegí el silencio. Gracias por demostrar que la dignidad importa más que el estatus, que el coraje puede surgir de los lugares más inesperados y que nunca es demasiado tarde para elegir lo correcto sobre lo conveniente. Con respeto y pesar, Verónica Solís. La carta me conmovió más de lo que esperaba. A lo largo de los años, había recibido miles de mensajes de personas inspiradas por mi historia, pero ninguno que reconociera una transformación tan fundamental en el remitente. Las palabras de Verónica sugerían que incluso las personas que parecían irremediablemente comprometidas con sistemas de opresión
podían desarrollar conciencia y arrepentimiento. Le mostré la carta a Carmen, curiosa por su reacción como alguien que nunca había experimentado la humillación que Verónica había infligido durante mis años invisibles. ¿Vas a contestarle?, preguntó después de leerla cuidadosamente. No lo sé. Una parte de mí siente que merece un reconocimiento por asumir su responsabilidad. Otra parte piensa que algunos daños son demasiado profundos para que las cartas los aborden. Carmen asintió pensativamente. ¿Qué te ayudaría a sentirte más en paz? Era la pregunta correcta. No lo que Verónica merecía, no lo que otros podrían esperar, sino lo que contribuiría a mi propio sentido de completitud y armonía. Decidí escribir una breve respuesta, sin perdonar ni condenar, sino reconociendo su carta y expresando esperanza por su continuo crecimiento. Estimada Verónica, escribí. Gracias por tu carta y tu reconocimiento del daño causado por sistemas que tratan a algunas personas como desechables. Espero que tu tiempo restante en prisión contribuya a la reflexión y el crecimiento que te sirvan bien tras tu liberación. La Fundación continúa trabajando por un mundo donde la dignidad de toda persona sea respetada independientemente de su posición o circunstancias. M.O. El intercambio se sintió como cerrar un círculo que había estado abierto durante más de una década, no con reconciliación o amistad, sino con el reconocimiento de que incluso nuestras relaciones más difíciles podían contribuir a la comprensión y el crecimiento. A medida que entraba en mis 80, mi salud se volvió más frágil y mi energía más limitada. Dejé de viajar para compromisos de oratoria y reduje mis compromisos de escritura a proyectos que se sentían más esenciales. Pero también experimenté una especie de libertad que me había eludido durante los años más intensos de trabajo de defensa. Con menos obligaciones y demandas en mi tiempo, podía centrarme en las relaciones y actividades que me brindaban más alegría. Pasaba largas tardes con Susana y su familia, finalmente presente en la vida de los nietos, de maneras que nunca había logrado con Susana misma. Me ofrecí como voluntaria para leerles a los niños en la biblioteca local, redescubriendo el simple placer de compartir historias sin otra agenda que el entretenimiento y la conexión. Cuidaba un pequeño huerto en mi balcón, cultivando hierbas y verduras que me conectaban con la tierra de maneras que había extrañado durante mis décadas de vida urbana. El acto físico de alimentar plantas, desde semillas hasta la cosecha, se sintió meditativo y significativo, un recordatorio de que el crecimiento y la transformación eran posibles en cualquier etapa de la vida. Lo más sorprendente fue que comencé a pintar de nuevo por primera vez desde la preparatoria. Mi artritis dificultaba el trabajo detallado, pero encontré satisfacción en pinceladas amplias de color que captaban emociones y recuerdos en lugar de representaciones realistas. Las pinturas eran objetivamente terribles, pero crearlas me trajo paz y me ayudó a procesar sentimientos complejos sobre el envejecimiento, la pérdida y el legado. La Fundación celebró su 15º aniversario sin mí, ya que me estaba recuperando de una neumonía que me había dejado demasiado débil para asistir a grandes reuniones. Pero Carmen me visitó después para compartir historias del evento y mostrarme videos que los miembros de la junta directiva habían grabado. La celebración había crecido más allá de cualquier cosa que yo hubiera imaginado, con asistentes de todo el país que representaban docenas de organizaciones que se habían inspirado en nuestro modelo, trabajadores que habían encontrado sus voces, abogados que habían aprendido a escuchar, empleadores que habían cambiado sus prácticas, periodistas que habían comenzado a cubrir perspectivas marginadas, todos conectados a través de ondas de coraje que continuaban extendiéndose hacia afuera. Ahora es más grande que cualquiera de nosotros, dijo Carmen, mientras veíamos imágenes de jóvenes defensores compartiendo sus propias historias de transformación.
Las técnicas y enfoques específicos siguen evolucionando, pero el mensaje central sigue siendo el mismo. Toda voz tiene valor, toda persona merece dignidad, toda verdad tiene poder para crear cambio. Al ver esos rostros jóvenes, escuchar su pasión por la justicia, ver su compromiso de amplificar las voces marginadas, sentí la satisfacción más profunda de toda mi vida. No porque estuvieran copiando mis métodos o acreditando mi influencia, sino porque estaban llevando adelante los valores que habían motivado mi propia transformación. El movimiento que accidentalmente había ayudado a comenzar al levantarme en una sala de conferencias 20 años antes, se había convertido en algo autónomo y sostenible, que ya no dependía de la participación o inspiración de una sola persona. Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi departamento, mirando las luces de la Ciudad de México, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento de paz y completitud, de conserje invisible a defensora reconocida, de observadora silenciosa a voz poderosa, de mujer que aceptaba el desprecio a mujer que exigía dignidad, de alguien que servía a otros a expensas de sí misma, a alguien que servía a la justicia mientras honraba su propio valor. La transformación no había sido fácil ni rápida, pero había sido real y duradera. Más importante aún, había creado cambios que se extendieron mucho más allá de mis circunstancias personales. ¿Cuántas voces habían sido amplificadas porque yo encontré la mía? ¿Cuántas personas habían descubierto su coraje porque compartí mi historia? ¿Cuántos sistemas se habían vuelto más justos porque alguien finalmente insistió en que las personas invisibles merecían ser vistas? No podía medir estos impactos con precisión, pero podía sentir su realidad en los mensajes que seguía recibiendo, las historias que seguía escuchando, los cambios que seguía presenciando en los lugares de trabajo y las comunidades de todo el país. Mi voz, una vez silenciada por el miedo y el condicionamiento, había ayudado a crear un coro de otras voces que continuaría mucho después de que la mía se apagara. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en la pregunta que Héctor me había hecho años antes sobre el arrepentimiento. Lamentaba las décadas de invisibilidad, los años de aceptar menos de lo que merecía, el inicio tardío en el descubrimiento de mi propio valor. La respuesta siguió siendo la misma: no. Cada experiencia había contribuido a quien me había convertido. Cada lucha me había enseñado algo esencial sobre la resiliencia, la dignidad y el poder de la verdad. Los años invisibles no habían sido tiempo perdido. Habían sido preparación para los años visibles que siguieron. Y ahora, mientras enfrentaba lo que quedara de mi vida, estaba lista para abrazar tanto la visibilidad como la invisibilidad, la voz y el silencio, el liderazgo y el descanso, con igual gracia y aceptación. Yo era Margarita Olivas. Había sido conserje, defensora, esposa, madre, abuela, amiga. Había sido invisible y visible, silenciosa y vocal, despreciada y celebrada. Pero a pesar de todo, había sido humana, digna de dignidad, merecedora de respeto, valiosa independientemente de cómo otros eligieran verme. Ese conocimiento, ganado con esfuerzo y profundamente arraigado, era mi posesión más preciada y mi regalo más importante para el mundo. Mi historia estaba terminando, pero las historias que había inspirado continuarían. Mi voz se estaba apagando, pero el coro que había ayudado a crear seguiría cantando. Y eso era suficiente. Eso lo era todo. ¿Se ha sentido alguna vez invisible en su propia vida, despreciado por personas que deberían haber valorado sus contribuciones? ¿Ha visto a alguien sacrificar su dignidad por la conveniencia de otros? ¿O se ha preguntado cuándo podría ser el momento de hablar por fin? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Su voz importa más de lo que sabe. Si esta historia le conmovió, por favor,
Dele me gusta y suscríbase, porque nos ayuda a llegar a otras personas que trabajan incansablemente detrás de escena, dándolo todo sin reconocimiento. Para continuar este viaje de historias poderosas y emotivas, hemos creado un podcast especial tan sincero como este. Puede encontrarlo aquí, a la izquierda. Gracias por ser parte de este viaje del corazón. Lo veré en la próxima historia.